¿Qué tal, hermanos y hermanas que nos acompañan? Esta es la clase de escuela dominical que corresponde al domingo 27 de septiembre del año de gracia del Señor 2020. Seguimos con el estudio del tercer Isaías, es decir, los capítulos del 56 al 66 del libro del profeta Isaías. Es importante ubicarnos qué está pasando, en qué contexto escribe el autor. Y lo primero que hay que notar es que está escribiendo en una etapa en la que están retornando a su tierra después de haber sido deportados durante 70 años fuera de su territorio. En el pueblo existe un sentido de derrota y de pesimismo, una desesperanza de lo futuro. Habían visto que el reino de Israel, el reino del norte, donde se concentraron las otras tribus, al sufrir el mismo problema de ser deportados, perdieron su cultura, perdieron su religión, perdieron su fe. Por eso se les llamó a las 10 tribus perdidas. No en el sentido de que hubieran sido extinguidas de la tierra como grupo humano, sino en el sentido de que perdieron su identidad, perdieron su religión, perdieron su fe, se fundieron con los pueblos a donde fueron a habitar y ya no se acordaron más de la herencia cultural, espiritual de sus padres reflejada en el Antiguo Testamento. En el caso de las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que formaron el reino judío con capital en Jerusalén, ellos sí mantuvieron su identidad, porque inventaron un dispositivo que se llamó sinagoga. La sinagoga era algo muy parecido a esta escuela dominical, es decir, un grupo de estudio bíblico donde se sumían en los textos sagrados del Antiguo Testamento. De tal manera que al ser deportados, ya sin templo, ya sin sacerdocio, ya sin gobierno propio, la sinagoga se convertía en el lugar donde se nutrían espiritualmente, tanto de su fe como de sus costumbres, a veces no tan bíblicas, no tan apegadas a la escritura, pero que les daban identidad como pueblo. De esta manera, cuando regresan a Jerusalén, entonces todavía conservan su patrimonio cultural y espiritual. Pero no solamente eso, sino llevan el deseo de sistematizar esa herencia. Por eso es precisamente en esta época cuando se empieza a trabajar en el canon del Antiguo Testamento y se empiezan a fijar los documentos del Antiguo Testamento como los conocemos hoy. Por eso es importante concentrarnos qué es lo que está escribiendo el autor, a qué pueblo está escribiendo. A un pueblo que al mismo tiempo que está haciendo un esfuerzo por aferrarse a su identidad anclada en su historia, a su fe anclada en la historia de salvación que representa la intervención de Jehová en los diversos aspectos del pueblo, pero al mismo tiempo hay desesperanza. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nuestra herencia espiritual? ¿Qué va a hacer Jehová con nosotros? Cuando entendemos eso, entonces ya nos podemos acercar al capítulo 60 de Isaías y entender por qué le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, está dando esperanza. Es palabra de Dios que se le ha dado al profeta, pero también es una palabra que va con el objeto de levantar el ánimo, de dar esperanza a un pueblo que siente que su historia se acabó.
que tiene una herencia espiritual muy hermosa, pero su futuro político es negro. En la clase pasada leímos los versículos del 1 hasta el 14 del capítulo 60 de Isaías. Ahora vamos a ver del 15 hasta el final, que es el versículo 22, y donde continúa el profeta ministrando el optimismo del pueblo. Porque la nación o el reino que no te sirviere, me voy al 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. ¿Ven cómo trata de dar ánimo? Le dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, le habla a la nación. En vez de estar abandonada y aborrecida, dice, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Es interesante esto. Está hablando a una nación que ya desapareció como nación, que solamente conserva sus vínculos religiosos y culturales, pero que no tiene una estructura política, no tiene una estructura económica, solamente la estructura social agarrada por los frágiles lazos de la costumbre y de la fe, que a veces no todos comparten. Porque es importante señalar eso. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos queda la impresión de que el pueblo judío fue un pueblo muy religioso. No, fue un pueblo como todos los pueblos, como el pueblo mexicano, en donde vamos a encontrar un remanente espiritual que busca a Dios, que adora a Dios, que ora por su nación, pero la inmensa mayoría completamente alejada de Dios. Así era el pueblo judío. No es diferente a otros pueblos. Aún en la actualidad, la inmensa mayoría de los judíos no son gente religiosa. Hay grupos incluso extremadamente ortodoxos, pero son minorías. De tal manera que, como este pueblo mexicano, el pueblo judío, era un pueblo que tenía un remanente fiel que buscaba a Dios, pero también una gran mayoría que no sabía exactamente qué calle buscar. Y por eso es que a esa mayoría y a esa minoría el profeta se dirige. A la minoría con un giro de esperanza y de misión. A la mayoría con un llamado a volverse a Dios. Versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Está diciendo, va a haber un momento en que la ayuda internacional será para ti tan intensa que tendrás un auge. 17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en su territorio, sino que a sus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Aquí ya el profeta está rebasando los límites de la historia. Ya llegó a la frontera de la historia. Ahora está saltando el muro de la historia para entrar al territorio de la escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, escatología le llamamos los cristianos a la ciencia bíblica que estudia las cosas futuras. Diríamos que la profecía, sobre todo entendido en el sentido estrictamente bíblico. Recuerden que profecía no es adivinar.
Profecía es denunciar el pecado y anunciar el reino de Dios. Entonces aquí viene ya ese anuncio del reino de Dios. Versículo 19. Y van aquí a encontrar un eco del Apocalipsis. Dice el 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a servir, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aquí ya está hablando fuera de la historia, está anunciando algunas características de lo que es el reino de Dios. De esta manera el tercer Isaías nos está adentrando ya a una nueva etapa del pensamiento del Antiguo Testamento que va a ser más tarde el germen del Evangelio. Por eso se ha dicho que el más evangélico de todos los libros del Antiguo Testamento es el libro de Isaías. Léanlo con calma, hermanos, y para la próxima clase vamos a llegar al eje de estos capítulos del 56 al 66 de Isaías. El eje del título de Isaías es el capítulo 61. A partir de ahí, como si fuera una rueda, y está el eje ahí, bueno, ese es el eje, el que va a sostener el giro de toda la rueda de la historia. Léanlo, se los dejamos de tarea, vamos a orar. Padre amantísimo, agradecemos tu palabra, una palabra que es profecía porque nos llama al arrepentimiento, a abandonar el pecado, a seguirte a ti. Una palabra que es profecía porque nos anuncia tu reino. Nos anuncia que siempre vendrán cosas mejores cuando un pueblo se toma de tu mano. Y ahora que nuestro pueblo gime por sus muertos, unos de la delincuencia organizada, otros de la enfermedad, te rogamos que seamos un pueblo que, como este pueblo bíblico, volvamos nuestros ojos a ti. Y entendamos que el reto de cada generación es arrepentirse de sus pecados y volverse a ti. Y que en ese reto, Señor, tenemos la bendición de la esperanza. La bendición de saber que aún podemos surgir de las cenizas. Porque tú, Señor, tienes algo maravilloso para nuestro México, a pesar de todas las pruebas que afrontamos. Y que solamente haya en nuestros corazones el anhelo de ponernos en tus manos, para que tu sol resplandezca y no tengamos necesidad de luz de luna, porque tu luz siempre nos sustentará. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, y en tu Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, tarea, leer el capítulo 61 de Isaías para la próxima clase. Dios les bendiga, hasta luego.